hay pecados que posiblemente los comenzaste como una diversión, una válvula de escape, como un aliciente a la presión y el estrés que traes. Pero eso que empezó practicándose según tú bajo un entorno de yo lo controlo, ahora eso te controla a ti. Muchas veces comienza como algo que se disfruta hasta que pone un yugo sobre ti y empieza a distorsionar los conceptos de tu alma y de tu corazón. Podríamos decir que en esos casos estás impedido para vivir en libertad, y es muy posible que estés bajo el cautiverio de alguna atadura. Vamos a entrar a este tema que le he puesto rompiendo ataduras. Esta será una serie corta, sí, a lo mejor unas 4, 5 sesiones. Y el día de hoy vamos a entrar a un tema introductorio, primero para saber qué es, cómo funcionan espiritualmente, qué significan, cómo afectan. Todas esas preguntas que muchas veces surgen, entran a la mente y de alguna forma necesitamos hoy abordar. De cualquier manera, creo que el Espíritu Santo hoy tiene también algo para nosotros. Él nos estará hablando y estaremos atentos a lo que su voz nos indique en este lugar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde o este día donde tú nos permites, esta mañana donde nos permites venir juntos como iglesia y adorarte, levantar tu nombre, levantar este incienso que dice Apocalipsis, que llena las copas de los cielos, en espera, Señor, de esa visitación tuya sobre la iglesia. Gracias porque tú has visto aquí a un pueblo dispuesto de corazón para poder ministrarle, para poder traerle tu palabra, una palabra ungida, una palabra de sabiduría que venga y deshaga cualquier cosa que ha estado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. La palabra ataduras, para empezar, no es una palabra muy común en la Biblia. De hecho, es una palabra que se usa más en círculos carismáticos pentecostales. En un sentido, en algunas canciones que nosotros emitimos, está esa palabra. Sin embargo, la podemos ver de repente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no va a aparecer la palabra. Sin embargo, escúchame bien aquí, cuando Jesús hace su declaración de misión en la sinagoga de Nazaret, que es, por decir así, el propósito de su ministerio, la incluye. No es una palabra que va a aparecer mucho en la Biblia, pero va a estar sinónimos de ella y su significado a lo largo de la Biblia de una forma muy tangible, muy presente. De hecho, Jesús lo dice, y este es un pasaje que lo hemos leído muchas veces este año, pero quiero volver a leerlo porque es sumamente importante. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad, y aquí viene un sinónimo, a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad, otro sinónimo, a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Entonces, ¿qué son las ataduras? Atadura significa estar atado, amarrado. Alguien, en otras palabras, que no es libre, alguien que no camina en libertad. Sinónimos bíblicos vamos a encontrar muchos: cautivo, oprimido, encadenado, presos, yugos, grillos o grilletes, ligaduras, encarcelados, atrapados, lazos. Todas esas palabras son sinónimo de lo que queremos compartir en esta hora, de estar atados espiritualmente. Para poder entender la palabra y poder entender lo que quiero comunicarles, hay una serie de versículos que primero voy a tocar para que tú puedas saber de lo que estamos hablando. El primero de ellos estará en Isaías 28:22. Dice: y ahora no continúen ustedes como insolentes, no sea que hagan más fuertes sus grillos, esto es, sus ataduras.
pues de parte del Señor, Dios de los ejércitos, he oído una destrucción decretada sobre la tierra. ¿Y qué está haciendo aquí Isaías? Isaías habla a un pueblo rebelde que se burla de las advertencias del Señor. Las ataduras representan la consecuencia o las consecuencias del pecado y de la rebelión contra Dios. Cuando el corazón se endurece y rechaza su corrección, su voz que te guía para poder seguirlo, entonces las ataduras se hacen fuertes sobre tu vida. De hecho, el evangelista Juan, cuando presenta a Juan el Bautista y cuando presenta el ministerio de Jesús, él dice: amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malvadas. Porque la gente, cuando está en ataduras pero no conoce a Cristo, hasta las alardea. Tengo tantas mujeres, hago esto, hice esta tranza, o sea, alardea de sus pecados. Pero cuando Cristo viene a nuestras vidas y quita la venda de nuestros ojos, es que empezamos a sentir el peso de no ser libres del pecado. Y es cuando el Espíritu Santo empieza a revelar lo que significan ataduras sobre nuestras vidas. En otras palabras, para aquel que ha conocido a Cristo, pecar persistentemente le ata cada vez más el alma. Isaías 52:2, otro versículo. Voy a mencionar varios y son un contenido mínimo de lo que viene en toda la Biblia. Por eso vamos a tomar varias sesiones para hablar de esto. 52:2 de Isaías también dice: sal del polvo, levántate, cautiva a Jerusalén. Líbrate de las cadenas del cuello y cautiva, hija de Sión. Porque las ataduras en el cuello representan una esclavitud de tipo emocional, de tipo moral, que impide vivir en libertad. Dios llama a su pueblo a librarse a través del arrepentimiento y la fe de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos ata, de todo lo que son ligaduras o ataduras espirituales, para volver a caminar en una dignidad espiritual que solo el Espíritu nos puede otorgar. Otro versículo, Proverbios 5:22 dice: de sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. ¿Te fijas? Isaías 58:6, otro versículo. Este me encanta porque aquí es el Señor confrontando a un pueblo religioso, que por cierto en las próximas semanas hablaremos de ataduras de desorden sexual, de religiosidad, ataduras de mentalidad de pobreza, y una cuarta será ataduras de tristeza o depresión. Hay muchas más, pero esas son las que yo veo que en nuestro sector cultural, socioeconómico, son las que imperan. Hay otros sectores de la ciudad donde imperan otras. Hay otros sectores del país y del mundo donde imperan otro tipo de ataduras, pero aquí es lo que prevalece. Sin embargo, bueno, déjame leer este pasaje que dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. En la NTV, ese mismo pasaje dice, Isaías 58:6 dice: no, esta es la clase de ayuno que quiero, que pongan libres a los que están encarcelados injustamente, alivien la carga de los que trabajan para ustedes, dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Hay cadenas que están atando a la gente. Hay cadenas que han caído no nada más sobre tu vida, sino sobre tu familia. Y son cadenas que también han estado ahí generacionalmente. Ahorita hablaré un poco más de eso. Si bien no podemos satanizar todo pecado, también debemos de tener sabiduría y discernimiento en cuanto a lo que significa ataduras. Hoy en día, yo estoy seguro que al momento que vaya yo liberando esta plática, vas a entender que hay ataduras de años que han pasado de generación en generación
en tu familia y han estado ahí. Hay otro factor que tengo que resaltar para poder entrar y discernir lo que estamos hablando. Tenemos a un adversario que quiere que permanezcas atado, quiere que permanezcas en esclavitud. El deseo de nuestro adversario, el diablo, la serpiente antigua, el engañador, el acusador de los hermanos, así lo describe Apocalipsis, es que tú sigas en ataduras en tu vida, que no seas libre. Y usará dos factores principalmente para eso: ignorancia, tu ignorancia, y heridas en tu vida. Déjame explico un poco esto. Ignorancia, dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra, del poder de su sangre, de su sacrificio, de su nombre, de su espíritu, de tu posición espiritual, de tus armas espirituales como la adoración, la oración, el ayuno, el evangelismo, tu generosidad. Mil cosas que también están intrínsecas en que muchas veces caminamos o residimos en ataduras porque tenemos ignorancia. Si tú no conoces las escrituras, no tienes armas para pelear, no tienes espada para defenderte. Si no conoces tu fe, entonces no tienes escudo para resistir, para defenderte. Si no conoces el carácter de Dios y la obra de gracia de Cristo, no tendrás posición espiritual para defenderte y seguirás ahí en ataduras. Muchos preguntan, bueno, y es que ¿no fuimos ya librados en Cristo de ataduras? Claro que sí, pero mientras permanezcas en ignorancia y no hagas cambios de hábitos basado en un conocimiento de Cristo y de su palabra, no hagas cambios de vocabulario. Cambios de vocabulario significa dejar de decir tonterías, dejar de afirmar que tú eres esto, que tú eres tonto, que tú estás esto, que tú eres aquello, que no lo vas a lograr. Cambio de hábitos, eso es ignorancia. Podemos tener la Biblia a nuestro favor, podemos ser parte de una iglesia que nos impulsa a ser libres, pero si somos ignorantes en cuanto a lo que acabo de decir, palabra de Dios, carácter de Dios y nuestra posición como creyentes, las ataduras pueden continuar ahí. Ahí pueden permanecer. Ignorancia, y este es otro punto muy delicado, también es que aprendiste o te enseñaron mal algunos aspectos del evangelio. A lo mejor tienes tendencias de algunas cosas que bíblicamente no están bien sustentadas, y eso te limita de vivir en libertad. Ahí hablaremos más extensamente cuando hablemos de religiosidad, que para mí esa es la más compleja de todas las ataduras. Yo te decía que hay una segunda cosa que el diablo usa para que las ataduras estén en tu vida: ignorancia y heridas. Dice el Salmo 32:3, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió en mi gemir durante todo el día. Las heridas son portales de acceso para que el enemigo siga teniendo derecho o lugar en tu alma, en tu mente y corazón, y sentimientos y emociones. Por eso temas como la amargura, el odio, el rechazo, la falta de perdón, la autoestima distorsionada o mentiras que se han hecho fortaleza en tu mente y corazón son muchas veces heridas, portales de acceso para no ser completamente libre, aunque tú tengas a Cristo en tu vida y en tu corazón. Jesús dice en Juan 8:34, dice: es verdad, les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres.
Ahora, Jesús dice, primera parte de lo que leímos: en verdad les digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Claro que todos cometemos pecado. La diferencia está en cuanto a que hay pecados que practicamos que no nos podemos librar de ellos, de los cuales no nos podemos deshacer, porque seguramente estás atado a Él. Y eso es a lo que se refiere aquí Cristo. En otras palabras, hay pecados que posiblemente los comenzaste como una diversión, como una válvula de escape, como un aliciente a la presión y el estrés que traes, o a que así eres, y así eran tus padres, y así son tus hermanos, y varias excusas que ponemos por ahí. Pero eso que empezó practicándose según tú, bajo un entorno de yo lo controlo, ahora eso te controla a ti. Muchas veces comienza como algo que se disfruta, hasta que pone un yugo sobre ti y empieza a distorsionar los conceptos de tu alma y de tu corazón. Podríamos decir que en esos casos estás impedido para vivir en libertad, y es muy posible que estés bajo el cautiverio de alguna atadura. Ahora, ¿cómo se generan las ataduras? Muy sencillo: a través del pecado repetitivo. Es como se generan las ataduras, a través del pecado repetitivo, rebeldía repetitiva, cosas repetitivas que hacemos que de repente es como que si nos entrelazan, nos amarran y no tenemos ya libertad. Pero hay buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias de salvación, amén, para nosotros. Y es que no solo vino para rescatarnos, Cristo no solo vino para rescatarnos del infierno, de la perdición eterna. Él vino para rescatarnos hoy, actualmente, hoy en día. Este día vino para rescatarnos y ser libres de toda atadura y cautiverio. En otras palabras, no tienes por qué vivir atado a nada. A lo único que la Biblia nos expresa que somos atados es al mismo Cristo. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Amén, amén, amén. Me encanta el Salmo 32. Ahorita leí un versículo, pero me encanta porque dice: mientras callé, lo leo un poquito antes. Dice: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. ¿Por qué? Porque el entender libertad te mete en otra clase de bienaventuranza, de vida, de felicidad, de plenitud. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí y mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Ese es el peso de las ataduras. Te manifesté mi pecado. Aquí viene la solución, la declaración. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Basta de decir: no, es que no, yo no. No, sí, tú sí, amado. Pero el Espíritu Santo te lo va a revelar. Confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonarás la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, en la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Sí es posible la libertad. También Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción.
Amén. Amado, no tienes por qué estar atado a nada. Yo sé que algunas ataduras causan vergüenza, dolor, angustia. Y el regalo de la obra de Cristo sobre nosotros es que seamos completamente libres. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bajo una atadura, que estamos atados o bajo la influencia de alguna atadura? Bueno, primero necesitamos ser completamente honestos. Si en nosotros hay estos tintes de religiosidad que de repente nos hacen sentirnos mejor que otros, necesitamos realmente venir a una clase de quebranto donde llegamos al altar y decimos: Señor, ya me harté, ya me cansé y necesito tu toque en mi vida. Y yo te decía ahorita también, el Espíritu Santo trae un convencimiento, y creo que el Espíritu Santo lo está haciendo en este momento. Está trayendo un convencimiento a nuestra vida de cosas que tenemos ahí por ataduras. Sin embargo, también el apóstol Pablo, cuando habla de las ataduras, especialmente en Gálatas, nos deja una advertencia, y es el no volver a las ataduras del pasado, porque es volver a la esclavitud. Lo explica en Gálatas capítulo 5. Voy a leer algunos versículos. Dice, versículo 1: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes, no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Porque en un falso entendimiento de la gracia, de repente cuando ya somos libres, decimos: como ya soy libre, entonces me puedo dar pequeños permisos. Pero esos pequeños permisos llegan a ser sumamente peligrosos en nuestra vida. Así que observemos lo que sigue diciendo. Versículo 13, mismo capítulo 5 de Gálatas, dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos para los otros. 16, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Versículo 19, ahora dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Ahora, cada uno de estos aspectos que estoy leyendo aquí, o que Pablo señala, es una palabra, pero tiene todo un significado. Ahorita nada más mencionaremos la palabra. Dice inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 25, 24, 25 dice: por lo que, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso te digo, los que son de Cristo Jesús. Tú no puedes vencer ataduras si primero no te rindes a Cristo Jesús. Tratar de romper en nuestras vidas ataduras sin Cristo es inútil. Se puede uno medio empoderar, se puede uno medio así como que echarle ganas y 2, 3 días bien, pero la verdadera libertad reside en la persona de Jesús. Por eso, si tú no has hecho una decisión por Cristo en tu vida, no dejes pasar un día más. Primero, porque necesitas su persona, porque necesitas propósito para cuando cruces el umbral. Segundo, y por consecuencia, por efecto dominó de eso, para librarte de aquellas cosas que están en tu vida, que no has podido romper o no se rompen con el tiempo. Aquí termina diciendo el pasaje: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, otra pregunta, te voy a hacer otra pregunta aquí, que es de esas que hay mucha controversia. ¿Cómo sé que en mi vida hay una maldición generacional? Esta es una de las grandes preguntas que muchas veces se mencionan por ahí. Primero quiero decirte que nosotros podemos hacer cosas en nuestras vidas que son de bendición para nuestra generación, pero también podemos hacer cosas en nuestras vidas que pueden significar
o pueden ser el resultado de algo que se le llama maldición generacional. La Biblia tiene otro concepto. Este concepto maldición generacional también es un concepto pentecostal carismático, no tanto bíblico, pero ahorita quiero explicarte el aspecto bíblico para que podamos entenderlo. Primero, bueno, yo te decía, hay cosas que hacemos para bendición generacional. Un ejemplo está en Hebreos capítulo 7, versículo 9. Fíjate lo que dice: y, por decirlo así, por medio de Abraham, también Leví, que recibía los diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Déjame lo explico un poco, porque está bien enredado. Melquisedec es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, que sale al encuentro de Abraham cuando él tiene una victoria rescatando a su sobrino Lot. Dice la Biblia, y lo menciona en el Nuevo Testamento, que sale Melquisedec en una figura hermosa donde le ofrece pan y vino, la Santa Cena, a Abraham. Y Abraham la toma, recibe la bendición de Melquisedec, que es un personaje misterioso, no tiene principio de días ni fin de vida, no tiene una genealogía, es una figura de Cristo. Y dice la Biblia que Abraham le entrega los diezmos de todo el botín. Pero después dice que Leví, que viene siendo el tataranieto de Abraham, que es el orden de sacerdotes del pueblo de Israel, ellos recibían los diezmos del pueblo. Pero dice aquí, él que recibe los diezmos estaba siendo bendecido por la obediencia de Abraham de dar los diezmos. En otras palabras, el hecho de que tú hoy en día sigues a Cristo, lo amas y lo obedeces, sobre tus generaciones que todavía no nacen, ya hay una bendición. Sí, eso es lo que explica este versículo. Abraham estaba haciendo bendición a Leví, aunque era su tataranieto, por su obediencia y su entrega, su disposición de corazón de decir: aquí está. Cuando vemos que hay una conducta repetitiva que no se rompe, que no se logra conquistar, vencer, erradicar, es porque muchas veces entonces pudiera haber esto que se le puede denominar maldición generacional. También Jesús dice en otro pasaje, Lucas 13:16, dice: y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser librada de esta ligadura en el día de reposo? Ahora tenemos que ser bien honestos aquí, ¿sí? Tenemos que ser bien honestos. Yo sé que hay cristianos de repente así, cristianos medio ateos, con respetillo lo digo, pero vamos a ser honestos, porque hay familias que están marcadas por la pobreza. Vamos a hablar de eso. Porque hay familias que están marcadas por pasiones desordenadas: lujuria, adulterio, lascivia, conceptos como la casa chica, conceptos como mi padre tuvo quién sabe qué tantas mujeres y yo quién sabe qué tantos hermanos tengo. Familias que están marcadas por eso. Tú mismo a lo mejor ahorita eres preso de la lujuria y no sabes cómo librarte de ella. Y así fue tus antepasados y es la tendencia que traerán tus hijos. Vamos a ser honestos, porque eso se ve. Otras cosas, porque hay familias que están marcadas por la tristeza, la depresión, la soledad y el suicidio. Tú has conocido gente, seamos honestos, que de la misma familia hubieron uno o dos que se han suicidado y hay un peso de depresión sobre ellos. Porque hay familias que están marcadas por la ira, el odio, la enemistad, la separación. Porque hay familias que están marcadas por el amor al dinero, que los han enemistado. ¿Por qué hay familias marcadas por un peso de religiosidad que sus hijos desisten del evangelio por ver la hipocresía en sus antepasados? Esos son
una figura de lo que se le denomina maldiciones generacionales. Ahora, ¿cómo se rompe esa ligadura? ¿Cómo se rompe esa atadura? ¿Cómo se rompen esas cosas en nuestras vidas? Bueno, vamos a los pasajes. Éxodo 25. Si quiere pasar el piano. Este es el pasaje clásico que se usa para el tema. Déjame desglosarlo un poco. Dice: no te inclinarás a ellas. Es donde están los 10 mandamientos. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, ahí está, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ok, atención. Aquí este pasaje nos habla de 3 o 4 generaciones. ¿Qué significa eso? Es lo que nos toca ver a nosotros. Nosotros somos la primera generación, nuestros hijos segunda generación, nuestros nietos tercera generación, y los más virtuosos, bisnietos, lo verán, ¿verdad? Ya es raro que hoy en día vea tataranietos. Por eso aquí dice, le habla de forma personal al pueblo, donde le comenta y le dice: eso es lo que te tocará ver a ti, 3 o 4 generaciones para empezar. Ahora dice otra porción del pasaje, dice: Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Pero lo siguiente, que visito la maldad. ¿Qué significa que visita la maldad? Significa que Dios vigila la conducta. ¿Por qué? Porque Él es un Dios celoso. Escúchame, cuando una persona viene a Cristo y realmente entrega su corazón a Él, se rompe todo esto en nuestras vidas. En Cristo, por su sangre, por su obra en la cruz, se rompen toda maldición generacional, todos los rollos que hicieron tus padres, tus tíos, tus abuelos, tus generaciones, todas las cosas que vienen del pasado. En Cristo, cuando tú por la fe dices: Cristo, aquí está mi vida, te amo, me rindo a ti, cuando tú lo haces, ahí se rompen en el nombre de Jesús. Amén, amén, ahí se rompen. Pero Dios estará atento a que tú hayas sido no nada más palabras para afuera, sino a que tu conducta sea transformada por la declaración, la confesión de fe de tu boca y la certeza de tu corazón. Y Dios estará vigilante para que las conductas del pasado no regresen. Él vigila hasta la tercera, cuarta generación. En realidad vigila siempre, pero eso te está hablando a ti y a mí, le está hablando al pueblo y le dice: yo vigilo tu vida, lo que representa tu presente, de que no vuelvas a las conductas del pasado. ¿Por qué? Porque soy celoso, dice Dios, porque te quiero para mí, porque no te quiero compartir con pecados, con idolatría, con lujuria. No te quiero compartir, no quiero que compartas tu corazón con ira, con amor al dinero. No quiero que compartas tu corazón con esas cosas, porque soy, dice Dios, un Dios celoso. Si te vuelves a esas conductas, es porque en realidad me aborreces, es lo que está diciendo Dios. Si tú caminas con esa serie de conductas escondidas, secretas, las traes, vienes a la iglesia y andas aquí, bueno, y intentas vivir una vida de creyente, pero tienes toda una agenda que nadie ve, nadie observa, no la conocen, donde liberas esas conductas, Dios vuelve con la misma declaración: soy celoso, aborrezco esas prácticas, recuerda que eres mío y no te lo voy a permitir. Y mientras andamos en eso, ni sentimos, ni caminamos, ni andamos en una verdadera libertad, y siempre andamos como cristianoides ancochados.
La Biblia dice que cada uno es responsable por su pecado. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Tú eres responsable sobre lo que sobre lo que tú haces y cometes delante de Dios. Sin embargo, como lo estamos diciendo aquí, cuando hay conductas repetitivas de generación en generación, tenemos que observar que ahora nosotros, por el poder de su sangre, el poder de su sacrificio, lo rompamos y cambiemos la conducta, cambiemos las prácticas. Deuteronomio 24:16 dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Mira, otra forma de explicarlo: a lo mejor tú vienes de una familia que ha sido marcada, por ejemplo, por el alcoholismo, pero tú ya te rendiste a Cristo. Ahí empieza la libertad. Ahora lo que te corresponde a ti es no tocar los pecados de tu familia. Pablo lo explica más extensamente en Romanos capítulo 6. Escúchalo con atención. Versículo 16 en delante dice: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Esa es la realidad. Si yo me presento a algo, me convierto en su pecado, me convierto en su esclavo, perdón. Pero dice aquí: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho ahora siervos de la justicia. Gálatas 3:13, también Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que puede manifestarse a través de la familia, habiéndose hecho maldición por nosotros. ¿Cómo se hizo maldición Cristo por nosotros? Porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. En otras palabras, cuando Cristo va a la cruz del Calvario, se hace maldición para que tú seas visto por Dios como una persona de bendición. ¿Se pueden romper las ataduras que han estado de generación en generación en nuestra familia? Claro que sí. Con fe, arrepentimiento y obediencia. Claro que sí. Amén. Hoy nada más es introducción. Próxima semana hablaremos de estas 4 que yo escogí: perversión, pobreza, tristeza y religiosidad. No se lo pierdan. Traigan a alguien, ¿sí? To be continued. Vamos a ponernos de pie. Yo creo que Dios ya está empezando a hablar a tu corazón. Amén, amén. Y lo primero que quiero que tú entiendas es que esa declaración donde dice soy Dios celoso es una buena declaración, porque Dios está diciendo: eres mío, te compré, pagué con la sangre de mi hijo. Si el Espíritu Santo revela eso en tu mente y en tu corazón, entonces este sentido de pertenencia te hace caminar para Cristo en santidad, en gracia, en amor con Él. Pero a lo mejor algunos de ustedes necesitan que el Espíritu Santo venga y les revele la realidad de que has estado viviendo en ataduras, que has estado viviendo en cosas que no se han logrado romper, que no se han logrado sanar, que no se ha logrado cambiar la manera de pensar. Y creo que hoy el Espíritu está revelando en medio de nosotros
su unción. Y dice que la unción pudre todo yugo, lo leímos en Isaías. Pudre todo yugo que ha estado sobre tu familia, para que los que vienen después de ti tengan una forma distinta de vivir y no vuelvan a ser presa de los mismos pecados. Creo que el Espíritu Santo también está hablando en nuestra vida y corazón en esta hora en convencimiento, para venir y en llegar al altar y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Quiero, ya desde hoy, quiero rendirme a ti, quiero rendir mi corazón, quiero rendir todo lo que soy. Vengo en arrepentimiento, en fe, clamando que tú intervengas. Yo quiero abrir este espacio al frente para orar, y que vengas diciendo: yo vengo en arrepentimiento y fe, Señor, en arrepentimiento y fe delante de ti, sabiendo que en nuestro Dios hay misericordia. Sí, en Él hay misericordia inagotable, inagotable sobre nuestras vidas. En Él hay misericordia. En ti se rompe todo yugo, toda cadena, toda ligadura, toda atadura, toda cautiverio, toda cárcel, Señor, es rota en el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, sí, Señor. Y si alguien necesita oración, hoy puedes salir de tu lugar, vente al frente. Vamos a orar, vamos a adorar, vamos a declarar esto. Sí, Señor.
hay poder. Levanta tus manos y decláralo sobre tu vida, matrimonio, familia, tus hijos, tus nietos. Oh, amén, amén, sí. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas. Amén. Gracias, Señor, porque es real. Es real. Cuando te conocemos, tú liberas nuestra alma. Cuando te conocemos, tú traes un nuevo camino, un nuevo propósito de vida. Un propósito para servirte a ti, para amarte a ti, para glorificarte a ti. Un propósito donde se rompe, donde se deshace todo lo que el enemigo intentó hacer por generaciones. En un instante, con el poder de tu nombre, de tu sangre sobre nuestras vidas, somos renovados. Gracias, porque en ti eso es posible, en ti eso es una realidad. Y si hay alguien aquí que no ha rendido su vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día para declararlo. Dice la palabra que los que confiesan con su corazón, que los que creen con su boca, confiesan con su corazón que Cristo es el Señor, que Él está vivo, que Él se levantó de los muertos, reciben salvación. Amén. Si esa persona eres tú, pues ahí donde estás, dile: Señor, rindo mi vida, te reconozco como Señor, como Salvador. Gracias por la vida nueva y eterna que me das, porque hoy me llamas hijo, porque ya no estoy más en deuda con Dios, porque tú has pagado por mis pecados. Gracias por este nuevo propósito que pones en mí, y gracias porque aquí comienza en mí un nuevo caminar, una nueva vida, un nuevo momento, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.